En este video vamos a ver el concepto geométrico de derivada. Nosotros tenemos que entender la derivada como una pendiente, como la pendiente de una recta, pero no de cualquier recta, ¿verdad? Sino la pendiente de una recta tangente a la curva en un punto. Fíjense bien que nosotros aquí tenemos una curva, esta que está aquí. Es la curva o la gráfica de una función f de x. Entonces, nosotros vamos a estudiar en este caso cómo encontrar esa pendiente o esa ecuación, una ecuación de una recta que es tangente a la gráfica de la función en este punto. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que partir, ¿verdad? En este caso, de dos puntos, que en este caso, uniéndolos con una recta, me forman una secante. Entonces, nosotros, ¿verdad? Queremos encontrar la tangente o la recta o la ecuación, ¿verdad? Porque la derivada, cuando usted deriva una función, lo que le da es una ecuación. Pero en sí es la ecuación de una recta, de una recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Entonces, si nosotros tenemos, muchachos, esta recta, ¿verdad? Esta recta es una recta secante. Entonces, si yo tengo esta recta secante, tengo dos puntos. Fíjense bien que estos dos puntos me generan una distancia horizontal, ¿verdad? ¿Cuál es esa distancia? Porque mire, la coordenada en X de estos dos puntos, aquí están, ¿verdad? Señalado X1 y X2. Perfecto, pero en estos dos puntos yo tengo, ¿verdad? De este punto a este punto una distancia. ¿Cuál es esa distancia? La distancia h. Fíjense que en este análisis gráfico vamos a tratar de que este punto no se mueva. Este punto yo no lo voy a mover. El que voy a mover es este punto. Este punto en este instante, ¿verdad? Está ahí, ¿verdad? ¿Qué coordenada tiene este punto? Bueno, tiene la coordenada x sub 2 para x, para el eje x, tiene una coordenada x sub 2. Y para el eje y, tiene una coordenada f de x sub 2, f de x sub 2. Esa es su coordenada, ¿verdad? ¿Por qué f de x sub 2? Porque en la función yo voy a evaluar este valor, ¿verdad? X sub 2. Ahorita no lo estamos viendo con números, lo estamos viendo con letras, de una forma generalizada. Pero este X2 puede ser un 3, puede ser un 5, este X1 puede ser un 1, ¿verdad? Cualquier número, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. La coordenada de este punto en X está aquí y la coordenada de este punto en Y está aquí, ¿verdad? F de X sub 2. Ok, profe, pero este valor, ¿qué significa? Ya lo vamos a ver. Ahora vamos con el punto. Este es el punto pivot, por decirlo así, el punto que no vamos a mover. Este punto no lo voy a mover. Entonces, ¿a qué se refiere con que lo va a mover? Ya lo va a ver usted. Entonces, fíjense bien que este punto, su coordenada en X va a ser, o su abscisa, ¿verdad? Su abscisa es el valor que tiene en el eje X, es X1. Y la ordenada, o el punto o el valor en el eje Y, ¿cuál sería? Si este es X1, por lo tanto este sería f de X1. Perfecto. Pero a la vez fíjese bien que este X2 es X1 más ¿quién? Más H. Fíjense bien, este X2, pero también yo puedo obtener X2 en función de H. Porque si, por ejemplo, H vale 3 y X1 es 2, ¿verdad? Ya sé que aquí es 1 y aquí es 2. Entonces, ¿cuánto sería X2? Correcto, sería 2 más el valor de h, que en este caso asumimos que es 3. 2 más 3 me da el valor de x2, que sería en este caso 5. Por lo tanto, la fórmula sería, dejándolo en función de f de x1, la ordenada o el valor en el eje y del punto, de este segundo punto, a este es el primer punto, el segundo punto, ¿verdad? Su ordenada, ¿verdad? Aquí sería en función de x1. Entonces yo en vez de poner f de x2, en vez de x2 yo pongo x1 más h, ¿verdad?
Entonces, ya les expliqué, ¿verdad? X2, esta es la distancia, perfecto, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, tenemos aquí esta recta. ¿Cómo es esta recta? Esta es una recta secante. ¿Por qué es una recta secante? Porque toca a la gráfica f de x, la que está en rojito aquí, ¿verdad? La toca en 2 puntos. Pero yo no quiero la recta secante, yo lo que quiero es la recta tangente. ¿Qué mecanismo puedo hacer para encontrar la recta tangente? Perfecto, si este punto no lo voy a mover, el que voy a mover es este. ¿Qué es lo lógico para ustedes? Que este punto lo vayamos acercando, lo vayamos acercando ¿a quién? A este punto, lo más cerca posible. ¿Y quién es el que me ayuda a encontrar ese valor que esté lo más cerca posible de este punto? Los límites. Ya vimos, ¿verdad? En este mismo canal usted puede ver ahí unas explicaciones, ¿verdad? De límites, muy interesante. Entonces, fíjense bien, nosotros, a medida que yo voy acercando este valor, miren, vamos a hacer una recta. Vamos a hacer una recta para que usted lo pueda observar más claro. Entonces, fíjense bien. Si yo tengo este punto, ¿verdad? Esta es la recta que yo quiero encontrar, la recta tangente. Fíjense que la recta tangente solo debe tocar a la gráfica en un punto. Profe, pero ¿cómo vamos a hacer para tocar la gráfica en un punto? Lo que le acabo de explicar. Fíjense bien que si nosotros acercamos este punto, fíjense bien, si este punto lo acerco, entonces ya este punto viene a estar aquí. ¿Se fija? ¿Verdad? Este punto viene a estar ahí y ahora su abscisa o su valor en el eje X sería este. Sería este el valor en el eje X. Ya X2 ya no estaría aquí, sino que estaría aquí, fíjese. Ya estaría aquí. ¿Y qué valor tendría para acá? Este punto, ¿qué valor tendría para acá? Sería f de X2 o f de X1 más la nueva h, porque la nueva h ahora va a ser más cortita, ¿verdad? Y ahora la nueva h va a ser, ¿verdad? Esta h que está aquí. Fíjense bien, ya la h, ¿verdad? Viene a ser una h más pequeñita. Perfecto. ¿Y hasta dónde, profe, queremos llevar este punto? Lo más cerca posible de este punto. Entonces, ¿qué es lo que necesito aquí? Lo que necesito es que la h se haga lo más pequeñita posible. Si yo logro que la h se haga lo más pequeñita posible o que se me acerque el valor de x2 a x1, yo estoy súper más próximo a encontrar la ecuación o la recta, ¿verdad? Que es tangente a este punto. Para nosotros determinar esta derivada, porque fíjese que la ecuación de la recta tangente, esa es la derivada. Cuando a usted le pidan, encuentre la derivada de la función, usted ya tiene que saber, ¿verdad? Que lo que va a encontrar es la ecuación de una recta tangente en ese punto. Entonces, fíjese bien, nosotros necesitamos ver algunos conceptos. Fíjense, uno de los conceptos, ¿verdad? Discúlpenme aquí, vamos a acercarlo más para acá. Uno de los conceptos para poder calcular lo que es la derivada es la pendiente. Porque la derivada es la ecuación de la recta tangente a un punto en la gráfica de la función. Pero esa recta, ¿verdad? Que tiene una pendiente, ¿verdad? Si nos volvemos para acá, ¿verdad? Fíjense que esta recta del eje X tiene una pendiente, ¿verdad? ¿Verdad que no tiene inclinación? Esta recta no está inclinada, está desde ahí, desde su punto de vista, está horizontal. Pero estas rectas que están aquí, estas rectas que están, la recta secante, la recta tangente, ¿verdad? La recta tangente, la otra recta secante, tienen una inclinación, ¿verdad? Tienen una inclinación respecto al eje horizontal. Por lo tanto, toda recta que tenga una inclinación tiene una pendiente. ¿Y cómo calculo esa pendiente? Si yo tengo dos puntos conocidos, asumamos que conozco este punto, su coordenada en X, su coordenada en Y, conozco este punto, o sea, los valores en X y los valores en Y, yo puedo venir y fácilmente aplicar la ecuación de la pendiente, que es la pendiente de la recta va a ser el valor de Y2 menos el valor de Y1 sobre X2
menos x1. ¿Quién va a ser x2 y y2? El que está más a la derecha, ¿verdad? Del otro punto. Entonces, si nosotros en vez de y2 escribimos f de x2, estamos planteando lo mismo. Menos, ¿verdad? F de x1, ¿verdad? ¿Quién va a ser y1? La función evaluada en x1. Los valores del denominador quedan iguales. Perfecto, pero lo que les explicaba al principio, si en vez de f de x2, ¿verdad que 2, el x2 es igual al x1 más esta distancia? Correcto, entonces en vez de poner f de x2, yo puedo poner f de x1 más esa distancia. Ok, entonces venimos para acá, ¿verdad? A la función. Y en vez de poner f de x2, ¿qué voy a poner, muchachos? Tenemos aquí la pendiente va a ser igual a f de x2, dice aquí arriba. ¿Quién es ese x2? F de x2, el y2. Ok, pero en vez de poner x2, yo puedo poner x1 más h. Perfecto, ¿verdad? Menos f de x1, ¿verdad? Que es este otro valor, sobre la distancia que hay entre x2 y x1, ¿verdad? La distancia que hay entre estos dos valores, ¿quién es? Es una distancia h, ¿verdad? Una distancia horizontal. Entonces, fíjense bien que nosotros, ¿verdad? Estamos restando aquí porque estamos calculando la pendiente, ¿verdad? La pendiente, ¿verdad? O en este caso, la ecuación de la recta tangente. Yo estoy calculando la ecuación de la recta tangente, pero ustedes saben que para encontrar una ecuación de una recta, ¿verdad? Una ecuación de una recta lo vamos a escribir por aquí, muchachos. Lo vamos a escribir, ¿verdad? Vamos a darle vuelta a la hojita. Vamos a darle vuelta a la hojita. Fíjense que casi nos queda lo mismo aquí. Entonces, lo voy a escribir de una forma informal para que usted recuerde. La ecuación de una recta es y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1. ¿Verdad? Esta es la ecuación de una recta. Pero para encontrar la ecuación de la recta necesito un punto con coordenadas x, y conocida y la pendiente. Yo necesito la pendiente. Para plantear la ecuación de una recta necesito un punto conocido y la pendiente. Por lo tanto, aquí nosotros estamos calculando la pendiente, ¿verdad? La pendiente de esa recta. Entonces, fíjense bien. Aquí tenemos, ¿verdad? Planteamos esto, en vez de x2 menos x1 ponemos h. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0, de f de x1 más h menos f de x1 sobre h. A esta ecuación ya le aplicamos lo que es el límite. Perfecto, muchachos. Entonces, fíjense bien. Le aplicamos lo que es el límite. ¿Para qué? Para poder aproximar este valor de x a este valor, este punto, acercarlo a este. ¿Y qué necesito para acercar este punto a este? Hacer que h tienda a 0. ¿Eh? Si h tiende a 0, quiere decir que este x2 va a estar, mejor dicho, encima de este x1. O pegadito, pero lo más cerquita al x1. ¿Eh? Entonces, para eso aplicamos el límite. ¿Va? Y ya la definición, ¿verdad? Ya la definición formal de derivada sería la derivada, aquí dice definición, la derivada de una función f es la función, ya se fijan, ¿verdad? La derivada es una función también, ¿verdad? Me da una función de resultado, ¿verdad? Es la función denotada por f'. Correcto, esta es la función, pero cuando ya estoy derivando tengo que poner un apóstrofe indicando que ya estoy derivando. Y definida por, miren qué sencilla la ecuación. Dice que la derivada, ¿por qué derivada? Porque tiene un apóstrofe. La derivada de la función, cualquier función, ¿verdad? Es el límite cuando h, la distancia que les explicaba, tiende a 0 o se acerca a x1, ¿ok? Esta distancia se hace cerito, o sea, vamos a hacer x2, acercarlo lo más cerquita al x1. Entonces, dice que el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? ¿Verdad? De esta ecuación que ya vimos de dónde viene, ¿verdad? De la ecuación de la pendiente, ¿verdad? La ecuación de la pendiente. Entonces, basados en la pendiente, encontramos lo que es la derivada, muchachos. Entonces, ¿verdad? ¿La pendiente de quién? ¿La pendiente de quién? De la recta, ¿verdad?
Esto me va a dar, fíjense que no me va a dar en sí, muchas veces no me va a dar la pendiente directamente. Lo que me va a dar, ¿verdad? Es una ecuación. Una ecuación para yo poder evaluar en cualquier punto del eje X, yo puedo evaluar en esa ecuación y me va dando las tangentes. Las tangentes en cualquier puntito. ¿Va? Por ejemplo, si es este punto X2, bueno, lo evalúo en esa nueva ecuación que me da la derivada y ya puedo encontrar la pendiente, ¿verdad? De la recta tangente, ¿verdad? La pendiente de la recta tangente. Entonces, dice siempre que este límite exista. Entonces, en el video de límites, ahí nosotros vimos, ¿verdad? Que un límite para que exista tiene que, bueno, sería mejor que mirara el video, ¿verdad? Para que usted lo vea más claro. ¿Cuándo es que un límite existe y cuándo es que un límite no existe? Espero que este video le haya servido, ¿verdad? El título dice pendiente de una recta tangente o lo que es derivada, ¿verdad? La derivada es la pendiente de una recta tangente. Perfecto, muchachos, ¿verdad? Espero que el video les haya servido. Apóyennos con su like, con su suscripción. De esa forma nos apoyan, nos animan, ¿verdad? De esa forma me animan para yo poder seguirles compartiendo videos de matemática, ¿verdad? De una forma, ¿verdad? Clara, que usted entienda los conceptos, ¿verdad? Porque si entendemos los conceptos, si nosotros entendemos los principios, los conceptos, los teoremas, entendemos la matemática. Así de sencillo, ¿verdad? Un poquito de práctica. Así es que, muchachos, bendiciones, ¿verdad? Y espero que les haya gustado el video, ¿verdad? Y vamos a seguir con nuevos cursos, nuevos ejercicios sobre este tema.